Buenos días, yo les voy a hablar de la curva de disociación de la hemoglobina. En la curva de disociación de la hemoglobina vamos a tener la saturación de oxígeno dada en porcentaje y la presión parcial de oxígeno dada en milímetros de mercurio. Es muy importante tener en cuenta que vamos a necesitar muy poca presión parcial de oxígeno para poder tener una buena saturación. Es decir, como pueden observar a la gráfica, para llegar al 90% de saturación, solo necesitamos de 60 milímetros de mercurio. A esta zona la vamos a conocer como zona de carga y descarga rápida, ya que es sumamente rápida y necesitamos muy poca presión parcial de oxígeno para llegar a la saturación. De igual manera vamos a tener una zona de meseta y esta la vamos a conocer como carga lenta, ya que si para llegar al 90% necesitamos solo 60 milímetros de mercurio, para llegar a 100 vamos a necesitar un poco más y este proceso va a ser muy lento. Algo de vital importancia a tener en cuenta es esta zona de aquí, ya que aquí vamos a tener AP50, es decir, la presión del 50% y esta va a estar dada en 27 milímetros de mercurio. Es muy importante, ya que si esta tiende a la izquierda, vamos a tener que hacer mucho más positiva, y si esta tiende a la derecha, vamos a tener que hacer mucho más negativa. Esto es muy importante para poder explicar el efecto Bohr que vamos a ver a continuación. Efecto Bohr. El efecto Bohr va a estar dado especialmente en los tejidos. Esto se debe a una explicación muy sencilla, ya que vamos a tener ingreso de oxígeno y liberación de dióxido de carbono. Al tener la liberación de dióxido de carbono, vamos a tener un aumento de hidrogeniones y esto nos va a dar un pH mucho más ácido. De igual manera, podemos observar el cambio en la gráfica y vamos a tener que tiende un poco a la derecha y sufre muchas más desviaciones. Pero, ¿qué es lo que sucede? Vamos a necesitar más presión de oxígeno para lograr saturar oxígeno al 50%. Es decir, vamos a necesitar más presión parcial de oxígeno para que se una a la hemoglobina. Listo. Pero, ¿cuáles son las razones por las cuales P50 tiende a la izquierda? Como les mencionaba, primero es el pH ácido. Vamos a tener hipoxia, es decir, disminución de oxígeno. Vamos a tener un aumento de la temperatura y de igual manera un aumento en el 2,3 difosfoglicerato. Esto se debe a que cuando tenemos la glucólisis anaerobia vamos a tener al lactato y al 2,3 difosfoglicerato, y este 2,3 difosfoglicerato va a liberar cargas negativas hacia el medio, haciendo que el pH se vuelva mucho más ácido. De igual manera, aquí vamos a tener un aumento de la afinidad. Y esto quiere decir que vamos a facilitar la liberación de oxígeno de la hemoglobina. El efecto Haldane eh, podemos entenderlo. Podemos entenderlo de igual manera ingresando oxígeno y liberándose dióxido de carbono. Son todas las modificaciones que se puede hacer en la carpa de aminohemoglobina. Es decir, aquí vamos a tener un aumento del pH y una disminución de hidrogeniones. Esta disminución de hidrogeniones nos va a dar un pH mucho más alcalino. Pero para que cuando P50 tiende a la izquierda, vamos a necesitar menor presión parcial de oxígeno para poder saturar oxígeno al 50%. Eso quiere decir que vamos a ganar afinidad. Esto, en otras palabras, vamos a necesitar menor presión para poder saturar oxígeno al 50%. De igual manera, vamos a encontrar que aquí P50 va a estar normal, pero cuando tiende a la izquierda, ahí existe esta modificación. De igual manera, las variaciones que vamos a tener para que P50 tienda a la izquierda va a ser el pH mucho más alcalino. Vamos a tener hiperhipoxia, es decir, aumento de oxígeno, y vamos a tener una disminución de la temperatura. De igual manera, vamos a tener una disminución del 2,3 difosfoglicerato. Esta ha sido mi presentación sobre la curva de disociación de la hemoglobina. Muchísimas gracias.